El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta, y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Ave María Purísima.
Ya cuando uno viene y se encuentra con un clima espiritual, qué hermoso, y el clima campechano que es la antesala del infierno, ahora comprendo por qué tanta liberación en este lugar, porque el Señor se pone allí para que no entren en el otro infierno de más abajo que es peor. Nos invita este Evangelio a tratar sobre el banquete que celebra el Hijo del Rey, un banquete de bodas. Quisiera tocar, como ayer ya lo hice, 3 puntos. Un rey que celebra la boda de su hijo. 2, los convidados no hicieron caso. 3, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? Lo primero es esta boda. El Señor nos habla siempre en un lenguaje esponsalicio. Desde que creó a Adán, ya puso a Adán y Eva, y continuamente en esa relación que Dios quiere tener con Adán y Eva, con la humanidad. Luego viene la alianza repetidas veces, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés. Y eso nos hace entender que la alianza es sinónimo de un amor de Dios verdaderamente expresivo para con su pueblo. Dios nos ha creado por amor y quiere que siempre le respondamos por amor. Por tanto, podríamos tratar de interpretar que el Antiguo Testamento es como esa larga pedagogía de Dios que quiere que el pueblo entienda, ese pueblo elegido, el pueblo teológico entienda cuánto Dios lo ama y que hay un solo Dios verdadero, que es Padre y que quiere buscar como un esposo busca a su esposa a ese pueblo santo. Pero el pueblo es rebelde como somos nosotros también hoy. El pueblo busca otras cosas, busca otros amores. Y entonces viene la queja por parte de Dios a través de los profetas, de manera particular por el profeta Oseas, también Jeremías. Y el Cantar de los Cantares nos señala justamente este amor de Dios para con su esposa, que es verdaderamente magnífico. Entre las figuras que tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo sobre la Iglesia, tenemos muchas figuras que me gustaría simplemente mencionarlas, las del redil, las del rebaño, la labranza o campo de Dios. El domingo pasado recordábamos la viña, ¿no? Que es una viña que Dios ha escogido, esa viña selecta, una construcción como quiere empeñosamente San Pablo demostrarlo como cuerpo místico de Cristo, como dice San Pedro de repente, nosotros somos piedras vivas de una gran construcción, y esa construcción no es sino la Iglesia. Pero también tenemos estos símbolos de la Iglesia misma como familia, habitación de Dios en el Espíritu, la barca de repente que es sinónimo de la Iglesia, la tienda, como refiere el Apocalipsis, el templo santo, la Jerusalén de arriba, Madre nuestra, y se la describe allí en el Apocalipsis y también quiso así manifestar San Pablo en la carta a los Efesios como la esposa. La Iglesia es la esposa de Cristo, bañada por la aspersión, purificada por la aspersión de su sangre. Y tú eres Iglesia y yo también. Y eso es lo que Dios, a través de su Hijo, nos ha manifestado, ese amor inmenso de Dios
de Jesucristo cuando sube al tálamo de la cruz, allí se desposa con la iglesia purificándola con su sangre. Pues la pregunta que nos podemos hacer, si el nuevo Israel, la nueva esposa que se buscó, habiéndole fallado la antigua, siempre es la misma iglesia. No es que tenga dos esposas Jesucristo, porque eso no estaría bien, pero el antiguo Israel no lo reconoció. ¿Será que lo reconoce el nuevo Israel de Dios? ¿Será que la esposa volverá a fallarle tanto como le falló en el Antiguo Testamento? Preguntas todas que nos podemos hacer en esta situación donde la iglesia está pasando crisis muy grandes a causa fundamentalmente del olvido de Dios, del enfriamiento en la fe, de la caridad. Tenemos esta hermosa vinculación que ha tenido el esposo con la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, dice el Apocalipsis 19, 21 y 22, que es justamente la iglesia esposa de Cristo. Cuando al final de los tiempos sea recogida toda la iglesia, pues será el banquete de bodas final donde se regocijará el Cordero Inmaculado y entonces ya no habrá más llanto, ya no habrá más cruces, ya no habrá más dolor de ver que le respondemos poco a Cristo el Esposo, porque allí entonces estaremos Dios mediante todos los que hemos luchado en la vida para merecer ese premio enorme del reino de los cielos que no merecemos. Entrar en el banquete de bodas del Cordero. Dice el Cantar de los Cantares, quisiera recogerles esta hermosa frase del capítulo 2, versículo 14. Paloma mía, en las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante. Es ese esposo que busca en los lugares escarpados, en los lugares solitarios, en medio de grandes dificultades, sigue buscando el Señor y sigue llamando como celoso pastor a la oveja perdida. El Señor nunca se cansa, jamás, de buscar a la esposa, porque para eso es esposo. Luego decíamos en la segunda parte que respondemos, o que respondieron. Sabemos que los convidados no hicieron caso, al menos el pueblo de Israel, sintiéndose llamado porque el Señor salió a los cruces de los caminos, envió a los apóstoles, envió a sus discípulos, y el pueblo miró para otra parte, no reconoció la visita de su Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba distante de él. Tendría que haber reconocido como abuelo de pájaro inmediatamente al autor de la vida y aquel que venía a recogerlos para la salvación eterna, y sin embargo hicieron oídos sordos, porque ese corazón no estaba dispuesto, porque habían confundido muchas normas del Señor, porque ese corazón no era un corazón sincero, de verdadera oración, para entender que la palabra de Dios es suficiente para escucharla siempre, purificarnos y orar con esa palabra del Señor, y de esa manera estar dispuestos con el Espíritu Santo. El pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, debe recoger hoy más que nunca las palabras del Señor para en obediencia seguir a su Dios y Señor.
Tiempos difíciles nos tocan vivir, pero es suficiente la fe que nos ha otorgado el Señor, es suficiente la palabra de Dios, es suficiente tantos años de magisterio que nos ha regalado nuestro Dios Jesucristo y el Espíritu Divino. Pero ese banquete nosotros lo celebramos de manera particular en la Santa Misa. Sabemos que allí se celebran las nupcias del Cordero con la Iglesia. Eso que se ha verificado en la cruz a lo largo de la historia se sigue repitiendo continuamente y es el esposo que se ofrece nuevamente para con la esposa y continuamente llama a los corazones, llama en los caminos, llama en los bancos, llama en las casas. El Señor con su Santo Espíritu continuamente llama de las plazas, de todo lugar. ¿A qué? A que celebremos las bodas. ¿Y cuáles son las bodas del Hijo del Rey? Sino la Santa Eucaristía, que se repite continuamente, donde Jesucristo se sigue entregando por la esposa y nos dice, el profeta Isaías nos hacía este anuncio profético, que allí ya tenía preparada la mesa, Dios, con los terneros, con las terneras, todo manjar enjundioso. Pues ahora no tenemos otro manjar que el mismo Cristo que se sirve a sí mismo como el manjar para los corazones. Allí lo tenemos. Él prepara la mesa a través de su iglesia, en su iglesia. Él celebra las bodas místicas en el altar, en el monte Sión, donde quiera que haya un altar y se celebra la Santa Misa por un sacerdote católico. Allí se celebran las bodas del místico Cordero con su iglesia. Y allí justamente es purificada la esposa y es animada a dar testimonio de la verdad de Dios. Esa invitación es urgente, pues es importante que los cristianos comprendamos que no es lo mismo vivir una vida sin las bodas del Cordero, porque si no, esta parábola también es para los sordos que no quieren oír. Es importantísimo que comprendamos que la llamada del Señor es urgente. En este mundo donde hemos perdido tanto la fe y donde nos da lo mismo por el relativismo que reina, tanto en el orden moral como en el orden doctrinal, es importantísimo que reconozcamos dónde está el Cordero y dónde se celebra las bodas del Cordero y dónde está esa invitación que Dios reparte por todas partes a celebrar. Pues algunos responden, tengo mucho que hacer, el domingo tengo que trabajar, tengo que lavar ropa, tengo que hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Sí, siempre hay disculpas. Y es poco el pueblo de Dios, la esposa de Cristo, la purificada, la que ha recibido ya los dones de Dios y la marca del Cordero en la frente. Son pocos los que responden verdaderamente, aquí estoy, Señor, porque me llamaste. Sé que aquí yo estaré bien recibiendo tu sangre preciosa, tus bondades, tus gracias, tus bendiciones y la seguridad de que quien asiste a misa con sinceridad es un hombre predestinado, es una mujer predestinada, porque si nos predestina el rezo continuo del Santo Rosario, ¿cuánto más estar sentado en la mesa del Cordero místico? Aleluya, allí estamos.
Dice el Catecismo en el numeral 1384, refiriéndose a la invitación urgente que nos hace el Señor. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Palabra de Dios que se debe aplicar a cada uno de nosotros que quiera tener oídos que oiga, que quiera entender aquel que realmente tiene entendimiento. Y dice, el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior a la tarde, es decir, el sábado a la tarde previo al domingo, también se puede cumplir con el precepto dominical. Precepto es mandato, es un mandato del Señor. No es que te tenga que dar lo mismo. Una cosa es un consejo que un papá le puede dar a un hijo y le dice, convendría, te dejo a tu decisión, pero convendría que hagas esto, por lo demás allá. No está diciendo eso el Señor, no nos está dando un consejo. Un precepto es un mandato. Y un mandato, ¿qué es para un hijo? Es una respuesta de obediencia a Dios. ¿Y por qué Dios nos manda? Pues nos manda los 10 mandamientos, entre ellos el santificar su día, ¿verdad? Como un mandamiento, no es un consejo. ¿Por qué? Porque nos ama, no por el gusto de molestarte, no por el gusto de dejar la comodidad de la casa donde podemos estar ahora, en medio de este calorón, ¿no? Estar con aire acondicionado, no sé, tomándose una Coca-Cola fresquita. ¿Por qué el Señor nos manda? ¿Por el gusto de molestarnos? No. Porque sabemos que es para nuestro bien y eso lo tenemos que entender. Cuando un papá le dice a sus hijos, tienes que ir a misa, papá, siempre lo mismo, mamá, ¿no? Especialmente en la época de la adolescencia, es como que no le importase, tal vez porque no sabe lo que se pierde, tal vez porque, miren, les pongo este ejemplo, si nosotros recibiéramos en regalo, hoy que están los políticos tan regalones con el erario público, al final es del erario público, le devuelven al final al pueblo si es que le regalan y si es que no entra dentro del bolsillo personal, ¿no? Pero si se regalasen cosas materiales, estaríamos allí. El Señor no regala cosas materiales, regala mucho más, se regala a Él. Se regala Él, el anfitrión se hace comida para salvarte, para beneficiarte, para que seas un hombre bueno, para que vengan las misericordias de Él y te lluevan en tu vida, para que seas un hombre de bien, para que puedas ayudar a los demás a caminar hacia el reino de Cristo. Tantas cosas nos perdemos cuando no vamos a la ceremonia de bodas del Cordero. Por tanto, es obligación, sí, claro, dice el Catecismo nuevamente en el numeral 2181. La Eucaristía del domingo fundamenta y ratifica toda la práctica cristiana. Toda la práctica cristiana está en esto. ¿Vienes o no vienes a misa? Porque si no tenemos el sentido de la obra de Dios para con nosotros,
¿qué otro sentido podemos darle a la vida? Yo tengo fe, dicen algunos, pero no se aparecen por la misa. Le está faltando el 99,9% a tu fe, que es reconocer que Jesucristo está en todas partes, sí, porque es Dios, pero de manera particularísima está ofreciendo su sacrificio por ti y por mí en este lugar de bodas del Cordero. Y dice, continúo con el numeral del catecismo, por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su pastor propio por algún motivo. Los que deliberadamente faltan a esta obligación, atención, porque también todo esto parece relativizarse hoy, cometen un pecado grave, mortal. Por tanto, si yo falto a misa pudiendo ir, no voy porque preferí otras cosas, el fútbol, lo que sea, cometo un pecado mortal. No puedo seguir comulgando, tengo que confesarme después. No lo digo yo, lo señala el catecismo. El catecismo manda nuestra fe, de tal forma que es importante tomar esa conciencia de lo que implica. Bien, y por último, porque ya se ha hecho muy largo, tenemos que llevar el vestido de fiesta. ¿Cuál es el vestido de fiesta? Dos cosas quisiera señalar aquí. ¿Por qué este hombrecito que entró al banquete de bodas no estaba vestido protocolarmente? Tenía otra vestimenta que no correspondía a la fiesta del Cordero. Entonces fue sacado fuera. Y ustedes me dirán, pero es que Dios discrimina. No puede ser que discrimine, porque a lo mejor ese hombre no tendría otra ropita. Él se queda mudo allí cuando le dice eso. Probablemente se refiere a algo mucho más importante. Se refiere no tanto a la vestimenta externa, aunque vamos a hablar de ella, sino a la vestimenta del corazón. La vestimenta externa es muy importante para entrar en cualquier ámbito de protocolo. No es posible venir a la Santa Misa como voy a la playa. No es posible que de repente piensen en el vestido de fiesta para el matrimonio, cada vez más descampado, y no sepan que primero tienen que estar en la iglesia, y entonces ese vestido de descampado es una profanación al lugar santo, a la casa de Dios. Vayan ustedes a entrar a un templo musulmán, ¿cómo se les ocurre? Tenemos ese protocolo, por ejemplo, en San Pedro, al menos creo yo, en mis tiempos cuando visité allí en Roma, que viví 2 años y medio, no se permitía entrar a los turistas de cualquier forma, porque bueno, uno anda turisteando, anda mal vestido, anda de chanclas, anda con etcétera. Y no, así no puede entrar. Está bien. ¿Por qué? Porque no es cualquier lugar, es la casa de Dios. Es un lugar sagrado, hemos perdido el sentido de lo sagrado. Lo sagrado es el recinto donde Dios se hace presente. Lo profano, que no es sinónimo de pecado, está de las puertas para afuera de la iglesia. Lo sagrado es sagrado. Y si los cristianos no aprendemos que el recinto de Dios es un lugar santo, entonces ya hemos perdido todo, mejor que no seamos cristianos. Moisés, quítate las sandalias, porque lo que estás pisando es un terreno santo. Si eso era en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más en el recinto de la casa de Dios, donde el Cordero celebra
el banquete de bodas donde el Cordero se entrega a sí mismo por nosotros. En segundo lugar, decíamos, lo que creo yo importa acá señalar es la vestimenta interior, esa vestimenta interior con la cual hemos sido enriquecidos por pura gracia y bondad de Dios, que es la vestimenta blanca del bautismo. Es hermoso esto, y recordarlo es hermoso. Piensen ustedes que cuando el hijo pródigo vuelve a la casa paterna, el padre le devuelve la vestimenta inmaculada de hijo después que lo perdona. Y lo vuelve a tomar como hijo. Esa vestimenta sagrada bautismal, el Señor sabía que muchas veces en el camino de la vida a lo mejor la podríamos manchar si no nos hubiera dejado el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la limpieza interior, de la recuperación de la vestimenta blanca. Pues este hombre estaría con muchos pecados de conciencia. Por eso fue sacado del banquete. Ustedes me podrán decir, pero entonces si yo vengo con pecados mortales, en realidad no puedo venir a misa. No, sí se puede venir a misa, pero no se puede uno acercar a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor en un estado de pecado. Y eso también, por desgracia, se ha relativizado tanto hoy que hasta políticos abortistas hacen sus desgracias para ellos de comulgar en público, jactándose de que están muy bien. Dice el numeral del Catecismo, 1385. Para responder a esta invitación, volvemos a la invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo nos exhorta a un examen de conciencia. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y come entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Citando la primera Corintios. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. En mi tarea de exorcista les puedo asegurar que una de las cosas, miren lo que les va a decir el Padre, que más engorda a Satanás y al éxito de sus grandes maniobras malvadas en el mundo, entre otras cosas, además del aborto, que es la sangre de los inocentes, son las comuniones mal hechas. De manera particular, las sacerdotales. Recemos para que entendamos que las bodas del Cordero son tan maravillosas que las podamos entender. Que este Dios misericordioso, el Dios de la paz, el Dios que envuelve a todos los hombres y nos llama siempre y nos concierta estar junto al Cordero Inmaculado, aquel que se ofrece en sacrificio y aquel que se ofrece como comida, nos dé a nosotros la esperanza cierta de la vida eterna y nos conforte a lo largo del camino y que nunca, nunca, nunca podamos perder el estandarte de la Eucaristía. Que así sea.